Hoy, el cohete Houston aterriza en Mazarrón, donde nos van a contar cómo funcionan las máquinas de impresión 3D y las máquinas de corte láser. Funcionamiento de las máquinas. Las dos máquinas tienen un funcionamiento parecido. Tanto la láser como la impresora 3D funcionan con un sistema de ejes y de coordenadas. Para el corte láser, lo que hace es graba o corta un tipo de material, el que le pongamos. Por ejemplo, nosotros para arquitectura lo que hacemos es grabar materiales mucho más blandos para hacer maquetas. Por ejemplo, madera, cartón, plástico, tipos de materiales con los que se puede trabajar con las manos. Aunque también hay láser más potentes que pueden cortar incluso metal. Para grabar con láser necesitamos dos cosas: un ordenador con el que fabricamos el modelo vectorial y la máquina láser que pasa ese modelo vectorial a el material que estamos utilizando. En cuanto al funcionamiento de la 3D, como ha dicho Rubén, es similar, pero en cuanto al material que usa, es un plástico en hilos que puede ser ABS o PLA, que son los más conocidos, aunque existen más. Para explicar un poco más fácil, más sencillo el funcionamiento, imagínate la impresora de tu casa que trabaja en una dirección, ¿no? En un eje, se mueve de izquierda a derecha e imprime lo que tú hayas mandado. La cortadora láser hace lo mismo, pero en dos ejes, en el X y en el Y, es decir, trabaja sobre un plano que dependiendo de lo que tú le hayas mandado cortará o grabará. En cuanto a la 3D es similar, pero añadimos una componente más, la Z, X, Y y Z. El funcionamiento es igual, trabaja en un plano y cuando termina de construir ese plano, sube un poco en Z, construye otra capa y sube, así hasta conseguir volúmenes como este. Opciones. Tanto la máquina 3D como la cortadora láser se pueden aplicar en multitud de campos. Al fin y al cabo, solo no dejan de ser instrumentos o herramientas para llevar a cabo nuestra actividad. En cuanto a la impresora 3D, nosotros como en el campo de la arquitectura la utilizamos para hacer modelos, maquetas de edificios o de ciudades como esta. Pero otros profesionales, por ejemplo los ingenieros, suelen usarla para hacer sus prototipos de las piezas que han diseñado. O incluso los médicos llegan incluso a realizar prótesis humanas con este tipo de impresoras, aunque claramente más precisas que las que tenemos nosotros actualmente. En el campo del corte láser lo que pasa es que solo trabajamos en dos dimensiones, aunque eso no limita las posibilidades que ofrece la construcción con láser en la fabricación de elementos. Por ejemplo, se pueden crear piezas en 2D como esta y llegar a un modelo en 3D como este, simplemente ensamblando unas piezas con otras. En arquitectura nosotros la utilizamos para hacer maquetas, para mostrar al cliente el modelo de su casa o el espacio que se produce o la sensación que produce un espacio dentro de su vivienda o edificio. Al final las dos máquinas son un campo que está en estudio permanente. Siempre hay personas que intentan mejorar este tipo de tecnologías porque ya son muy útiles. Siempre se busca mejorar dos cosas, o bien la velocidad o bien la precisión de fabricación. En el caso de las dos máquinas, lo que pasa es que una lleva mucho tiempo, como la impresión láser, y otra lleva relativamente poco tiempo comparado con la otra, que es la impresión 3D. Como ventajas e inconvenientes actualmente de estas máquinas, el principal quizás sea el precio, porque al ser tecnologías relativamente nuevas, relativamente no tan accesibles para todo el mundo, pues tienen un elevado precio. Cierto es que depende de la calidad que busques o la calidad que necesites en realidad. Eso sería uno de los principales inconvenientes. Otro sería también la curva de aprendizaje de ambas.
Porque, por ejemplo, la impresora 3D se sabe que muchas personas, cuando hubo el boom de la impresora 3D, compraron a lo loco impresoras 3D porque te permitía hacer modelos, te permitía sacar lo que tenías en tu imaginación. Pero antes de llegar a ese punto, antes de llegar al punto de construir este tipo de prototipos, necesitas pasar por un aprendizaje previo, tanto en el modelado y diseño de piezas en 3D, como luego llegar a dominar la máquina, porque no es solo dar un botón e imprimir. En cambio, la láser se utiliza desde hace mucho más tiempo. El precio es un hándicap importante, pero para fabricación industrial con máquinas de gran tamaño es necesario gastar ese dinero para conseguir la precisión que se consigue hoy día. Y en cuanto a ventajas, bueno, al final este tipo de máquinas te permiten llevar a cabo infinidad de ideas, de realizar cosas que antes no te imaginabas porque no sabías cómo hacerlas o no tenías los medios para realizarlas. Pero una vez controlas este tipo de máquinas y previo los programas que se necesitan para llegar a este resultado, tu límite es tu imaginación.